Y ahora sí. A ver, en el tema anterior habíamos visto lo que es una función, cómo definimos una función, qué componentes tiene, qué tipos hay, cómo calcular su dominio, cómo estudiar su imagen y vimos un poquito de la gráfica. Bueno, ahora, supongamos que tenemos una función cuya gráfica es esta. Tengo eje X, tengo el eje y supongamos que la función que estamos trabajando es esta. Esta es la función que estamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, vamos a considerar que estamos en un punto aquí, un valor del dominio aquí, que le voy a llamar A. Y entonces, ¿qué pasa cuando voy recorriendo el eje de las X y me voy acercando hacia A por la izquierda? Cuando yo me voy acercando a la función, al valor de A en X, pues resulta que voy a ver hacia dónde me voy a ir acercando respecto a la función. Entonces, conforme voy viajando por el eje de las X, implícitamente en la función voy a ir viajando por el eje de las Y. De tal forma que cuando llegue a A, pues voy a llegar a un lugar en la función f de x. Nos voy a poner aquí que esta es la función f de x. La función f de x. Y entonces el lugar al que estoy llegando, cuando por el dominio me voy acercando a A, pues es a un lugar de la función en particular, ¿sí? Sucede lo mismo si ahora me voy acercando a A por la derecha. Entonces, lo que voy a estar haciendo es ir recorriendo esta parte en la función y en este caso llegaría por arriba. Bueno, entonces aquí lo que estamos tratando de plantear es, si yo voy a aproximarme a algún lugar en X, ¿hacia dónde me estoy aproximando en la función? Entonces, aproximando X al valor A, aquí podemos hacer la pregunta de ¿hacia dónde se aproxima la función f de x? Eso es lo que estamos preguntándonos cuando estamos variando x yendo hacia algún valor en particular. Entonces, por ejemplo, a ver, ahí está GeoGebra. Bueno, entonces tengo aquí, por ejemplo, este deslizador que me va a ayudar, como ustedes ven, a recorrer el eje X tanto por izquierda como por derecha al mismo tiempo. Ahora, me estoy acercando a un valor en particular. Entonces, ustedes observen cómo conforme me voy acercando al valor en particular, ahí me voy aproximando hacia la línea punteada central. Vean cómo aquí del lado derecho el valor en X pues va cambiando. Me voy a ir acercando hacia X. Y el valor en la función también va cambiando conforme me voy acercando. En este caso es por la izquierda. Si hago lo mismo pero por la derecha, ustedes van a poder observar cómo los valores en f de x, estos dos van a llegar hacia el mismo lugar. Entonces observen cómo tanto por izquierda como por derecha me voy moviendo, me voy acercando hasta que prácticamente ya estoy en el lugar
por ejemplo ahí, y vean cómo tanto el valor en X como por izquierda como por derecha llegan a un mismo punto, que es el valor hacia el cual llega f de x, tanto por la izquierda como por la derecha. Y eso es lo que conocemos como la noción de límite. El límite matemático me va a establecer hacia qué valor de la función f voy a llegar cuando me estoy aproximando a algún valor determinado de la variable x. Entonces, así tal cual, conforme me puedo ir alejando o me puedo ir acercando, pues la función va a ir hacia un lugar determinado, ¿sí? Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, es lo que sucede aquí. Cuando venimos por este lado y venimos por este lado acercándonos hacia el valor a, pues entonces tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando por acá en la función, hacia dónde nos vamos acercando sobre la función, de un lado y del otro. Esa es la noción que tenemos de límite, ¿sí? Formalmente la definición es un poquito más compleja porque tengo que definir lo que es un entorno. Bueno. Entonces, aquí definiendo primero lo que es un entorno. El entorno no es otra cosa más que una circunferencia. Eso es el entorno. ¿Por qué? Porque lo puedo definir de esta forma. El entorno E de A y delta va a ser el conjunto de todas las X tales que el valor absoluto de X menos A tiene que ser menor a un número delta, considerando que X debe pertenecer a los reales. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos estableciendo es una desigualdad para poder expresar este valor absoluto. A ver, en álgebra ya vieron desigualdades, o se supone que ya vieron desigualdades con valor absoluto, ¿no? Bueno, se supone que también aquí revisamos un poquito de las desigualdades de valor absoluto. Un poquito, fue poco en realidad. Entonces, vamos a recordar cómo aplicamos el valor absoluto. Si yo tengo que x menos a es menor que delta, ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde se va a encontrar x menos a? Sería menor a delta, exacto. ¿Y mayor a quién? A menos delta. No puede ser solamente a 0, sino que es mayor a menos delta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar las desigualdades. Lo tengo de esta forma una y tengo la otra desigualdad de esta forma. Bien, voy a dejar a x en sus respectivas posiciones, pero solo a x. Si sumo a ambos lados, me quedaría a menos delta es menor a x. Y del otro lado me quedaría x es menor que delta más a. Si lo pinto en un intervalo, voy a tener lo siguiente. Este es a. Este sería a menos delta. Y este sería a más delta. Si ustedes observan, la distancia que hay desde aquí hasta acá
es la misma que hay desde aquí hasta acá y es delta. Ahora, si yo lo pintase no solamente en la recta numérica, sino en todo el plano coordenado, tendría como una circunferencia cuyo centro es precisamente A. Entonces, todo esto es precisamente lo que le llamamos el entorno. Todo eso va a ser mi entorno, alrededor de un punto A. Entonces, si yo tengo un punto A y defino un radio hacia la izquierda y un radio hacia la derecha, en este caso el radio tiene valor delta, todos los elementos que se encuentren en ese diámetro, porque al final de cuentas es como si fuese un diámetro de una circunferencia, es lo que le voy a llamar el entorno. Ahora, ese entorno me permite acercarme tanto por la izquierda hacia el valor de A como por la derecha. Y es precisamente la primera parte de la definición del límite. Entonces, para que yo pueda definir el límite, lo que necesito es definir un entorno en el cual tengo un centro y tanto a la izquierda como a la derecha de ese centro yo puedo ir caminando para acercarme al valor que se encuentra justo en el medio, ¿sí? Si yo tengo una función, pues entonces voy a analizar qué es lo que sucede con la función cuando yo me voy acercando hacia ese punto de en medio. A ver, entonces, voy a tener otra vez la gráfica de mi función. Y aquí tengo la función. Y voy a tener un valor A. Entonces, este va a ser mi valor A. Y voy a definir un entorno. El entorno pues va a ser aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente. En las fronteras del entorno pues puedo obtener el valor de la función f. Que sería esta. Y entonces en consecuencia tendría esto. Bueno. Y en el caso del entorno, del valor A, pues tendría este. Este que sería en general f de A. Y digo en general porque es posible que la función no esté definida en A. Es posible. No en todas las funciones sucede, pero es posible. Bueno. Entonces, dense cuenta que cuando yo me voy acercando para acá, hacia acá, puedo definir el siguiente entorno, que vendría siendo x menos a. El valor absoluto de x menos a tendría que ser menor que delta. Bueno, pues es lo que acabamos de ver en definición de entorno. Entonces, en el dominio de la función puedo definir este entorno. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo algo así como un entorno sobre el eje de las y. Este es el eje de las x y este es el eje de las y, donde estamos evaluando la función. Pueden darse cuenta que alrededor de f de a, pues existe esta distancia y existe esta distancia. Se parece como a un entorno, ¿no? Bueno, entonces, se parece, pero no es como tal un entorno, así tal cual como lo definimos, no sucede de esa forma. En algunas funciones sí, pero en otras funciones no me devuelve como tal un entorno, ¿sí? Bueno, pues lo que puedo definir ahí es a la función f de a menos un valor L que sea menor que un épsilon. De tal forma que L es lo que le llamamos el límite de f de x
cuando X se aproxima a, hacia A. Ese L es el límite y ese epsilon tiene que ser un número mayor a 0 de tal forma que debe existir a partir de delta. Eso es lo que defino con el entorno. Y además también debo tomar en consideración que delta pues también tendría que ser mayor a 0. ¿Sí? Porque al final de cuentas, como estamos estableciendo una distancia, un radio a partir del entorno, pues las distancias, los radios tienen que ser positivos, ¿sí? Bien, entonces, aquí podemos establecer entonces que si yo puedo encontrar ese valor epsilon a partir de este valor delta del entorno que yo defino sobre el dominio de una función, entonces puedo encontrar lo que es el límite de la función. Aquí hay que considerar algo importante. El límite solamente me va a decir que si yo voy a un valor del dominio, ¿a qué valor de la función me estoy acercando? Eso es lo que me está indicando el límite. Probablemente en el bachillerato lo que les dijeron, pues el límite es que evalúes la función en un valor determinado. Como tal, no es correcto asumir eso, porque existen funciones las cuales no podemos evaluarlas en un valor determinado, pero su límite sí existe. Como por ejemplo la función seno de x entre x, su límite cuando x tiende a 0 sí existe. Entonces, en realidad lo que debemos considerar es, si yo me voy a acercar a un valor en el dominio, el límite me va a devolver el valor al cual me estoy acercando en la función. Eso es el límite como tal. Coincidentemente en algunas funciones pues se calcula al evaluar directamente la función. Entonces, para que tomemos en consideración que los límites se pueden aplicar tanto para funciones que podemos evaluar como funciones que no podemos evaluar en un punto determinado, ¿sí? Ahora, más al rato vamos a ver la parte para ver la existencia del límite. Y quiero preguntarles algo. ¿En el bachillerato calcularon límites mediante la definición? Así mediante estos dos valores delta y epsilon. Bueno, aquí vamos a calcularlo una vez. Y pues yo creo que va a ser el único que vamos a calcular en el curso. Y ya todos los demás límites pues aplicamos lo de teorema sobre límites y límites laterales y todo eso, ¿sí? Para que no se nos haga tan complicado. Entonces, hoy pues vamos a ver límites laterales, lo de esto de definición de límite, y pues vamos a comenzar a ver lo de teorema sobre límites para que mañana ya veamos cuestiones de cómo calcular los límites, que pues básicamente es saber cómo quitar indeterminaciones o cocientes entre cero, que es lo que más nos crea conflictos. El jueves vamos a ver las formas indeterminadas y el inicio de límites al infinito, para que la próxima sesión pues ya veamos algunos límites, la próxima semana veamos algunos límites especiales, veamos algunas partes respecto a continuidad y pues terminemos este tema. Este tema es bastante cortito, entonces así es como lo vamos a organizar. Pues vamos entonces
a calcular el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 2 de 8x menos 10 igual a 6. ¿Están de acuerdo que al evaluar este límite, pues nos tiene que dar 6, ¿no? Tal cual así como lo vieron en el bachillerato, pues evaluaban la función en x igual a 2, simplificaban y pues les da 6, ¿no? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir un entorno. El entorno x menos 2 menor que delta. No sabemos cuánto vale delta, no nos interesa. Solamente debemos considerar que es un número positivo. Y entonces, por la definición del límite, esto me tendría que dar que f de x menos su límite tendría que ser menor que epsilon. Si yo sustituyo la función, pues entonces tendríamos que 8x, lo voy a poner con paréntesis, 8x menos 10 menos el límite tendría que ser menor que epsilon. Tampoco nos interesa en este momento el valor de epsilon, solamente sabemos que debe ser positivo. Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a usar este valor absoluto, esta desigualdad, y lo voy a modelar de tal forma que se parezca a el entorno que definimos en el dominio de la función. Y al decir que se parezca es que tenga prácticamente la misma forma, x menos 2, valor absoluto, menor que delta. Entonces, digámoslo así, como que lo vamos a manipular para encontrar el valor determinado del límite. Ahora, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Lo que necesito es que me quede forzosamente x menos 2. Pues vamos a hacer algo muy simple. Vamos a sumar un 0. ¿Qué les parece si sumamos un 0? No nos lo va a afectar, ¿no? Bueno. Entonces, le voy a sumar el siguiente 0. 8x, le voy a restar 16 y le voy a sumar 16. Menos 10 menos L, todo este valor absoluto es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo que si le sumo menos 16 más 16 no lo afecto, no? Bueno. Ahora, ¿cuál es la ventaja de realizar esta suma? ¿Qué pasa si de estos dos términos que tengo aquí factorizo un 8? Exacto, si factorizo 8 me quedaría x menos 2. Puedo reducir el resto, no tengo ningún problema en reducir el resto. 16 menos 10, pues me quedaría más 6 menos L, que en esencia debería ser el límite. Y todo esto sigue conservando el valor absoluto, menor que epsilon. Bueno, ahora ya tengo el x menos 2. Aquí ustedes pueden ver que este x menos 2 es este x menos 2. Ya lo tengo. ¿Cuál es el problema? Pues que el x menos 2 que está en el último renglón está multiplicado por 8. ¿Qué es lo que harían para que ese 8 fuese unitario y solo me quede x menos 2? Dividimos entre 8. Aquí el problema es que como es una desigualdad, lo que haga de un lado, lo tengo que hacer del otro. Y además tengo el valor absoluto. Entonces, voy a multiplicar por 1/8 todo el valor absoluto.
8 por x menos 2 más 6 menos el límite. Y esto tendría que ser menor que epsilon entre 8. Porque recuerden que para no afectar la expresión, tengo que dividir a ambos lados de la desigualdad. Y ahí lo tengo. Propiedades del valor absoluto. ¿Qué propiedad del valor absoluto nos puede ayudar aquí? No, por la suma y la resta que tenemos ahí no se pueden separar. Lo que podemos hacer es esto. ¿Están de acuerdo que dividimos entre 8? ¿No? Es un número positivo. ¿Qué pasa si de este lado le pongo valor absoluto? ¿Si es correcto? ¿Pierdo algún signo? No. El valor absoluto de un octavo, pues es un octavo, ¿no? Entonces, si lo tengo ahí positivo, lo puedo poner como valor absoluto. Y una de las propiedades del valor absoluto es que si yo tengo dos de esas construcciones, dos valores absolutos multiplicándose, es igual al producto de todo el valor absoluto. Entonces tendría un octavo que multiplica a 8 por x menos 2 más 6 menos L. Y todo eso sigue estando valor absoluto menor que epsilon sobre 8. ¿Sí? Por propiedades del valor absoluto puedo hacer eso. Puedo en un producto separar los valores absolutos o juntarlos. Pero siempre y cuando sea un producto. Si tengo ahí una suma o una resta, no puedo hacerlo. Solo en un producto. Ahora, dentro de este valor absoluto, ¿puedo distribuir este octavo, multiplicarlo por este y después multiplicarlo por el resto de términos? Sí, ahora sí. Entonces, un octavo multiplicando a el producto de 8 por x menos 2, pues me va a quedar como x menos 2. Más un octavo multiplicando a 6 menos L, pues me queda como 6 menos L sobre 8. Todo esto sigue siendo el valor absoluto de menor que epsilon sobre 8. Pues ahí está. Ya tengo el x menos 2. Recuerden que el objetivo de realizar esto es obtener el entorno x menos 2 menor que delta. Pues ya tengo aquí el x menos 2. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para que este sea prácticamente el mismo que el entorno? Pues hagamos esto. ¿Se acuerdan que les recalqué que epsilon y delta no me importa qué valores tuviesen? Bueno, pues entonces aquí ya podemos hacer algo para establecer el valor que tengan. ¿Qué les parece si hacemos esto? Que epsilon sobre 8 y delta sean el mismo elemento. Es decir, que sean el mismo valor. No nos dan restricciones de qué valores pueden tomar, solamente nos dicen los dos tienen que ser positivos. Pues yo puedo decir que delta es igual a epsilon sobre 8. De tal forma que tendríamos x menos 2 más 6 menos L sobre 8. Todo esto su valor absoluto tendría que ser menor que delta. Y entonces, para que el entorno original
este que les estoy aquí remarcando, y el entorno que tengo aquí en lila sean exactamente el mismo, pues entonces 6 menos L sobre 8 tendría que ser igual a 0. 6 menos L sobre 8 tendría que ser igual a 0. Pues despejo el límite. Multiplico ambos lados por 8, pues me queda 6 menos L es igual a 0. Despejo L y tendría que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 6. Le voy a subir un momento y regreso. Y entonces, lo que les había dicho, aquí arriba, pues el límite de la función de 8x menos 10 cuando x tiende a 2, pues es 6. Así es como en el bachillerato ustedes aprendieron a evaluar límites. 8 por 2, 16 menos 10, 6. El límite de la función cuando x tiende a 2 es 6. Y aquí calculado por definición, pues exactamente nos da ese valor. Entonces pueden darse cuenta que este límite, o los límites en general, lo que hacemos es calcularlos mediante esta definición, tomando en cuenta un entorno sobre el cual me voy acercando hacia un valor de x. Entonces debe existir un valor epsilon sobre la función que me permita llegar al límite. O en otras palabras, si yo me acerco por el entorno hacia un valor determinado, tanto por izquierda como por derecha, en la función debo acercarme al límite tanto por arriba como por abajo. Otra, bueno, para no tardarnos mucho voy a utilizar otra función polinómica. Entonces, tengo por ejemplo el límite. Queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de (2x) de 5x más 4. Si evaluamos directamente el límite, nos quedaría menos 11. Evaluamos la función en menos 3, nos quedaría menos 15 más 4, menos 11. Entonces, vamos a utilizar la definición del límite. Bueno, a ver, recordemos que el entorno me dice x menos a tendría que ser menor que un número delta. En este caso, a es el valor de menos 3. Este es a. Por lo tanto, el entorno tendría que ser x más 3, porque es menos 3. Todo eso a valor absoluto tendría que ser menor que delta. Nuevamente, ¿cuánto vale delta? Pues no sabemos. ¿Nos interesa cuánto valga? No nos interesa saber cuánto vale. Entonces, el valor absoluto de x más 3 es menor que delta. De ahí viene el entorno que estamos trabajando. Bueno, ahora, por la definición del límite, eso quiere decir que f de x menos el límite tendría que ser menor que un número epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Pues no nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar la función para que me quede modelar este valor absoluto para que me quede este entorno. Entonces vamos a forzar a que fx menos L sea x más 3 y a que epsilon pueda tener alguna relación con delta. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la función 5x más 4. Entonces aquí me va a quedar como... ¿Qué pasó?
Tengo ahí el valor absoluto de 5x más 4 menos L menor que epsilon. Y lo que quiero hacer es modelar ese valor absoluto respecto de este. Entonces, lo que quiero hacer es que me quede x más 3. En esta partecita, esto me tiene que quedar x más 3. ¿Cómo le podemos hacer para que me quede x más 3? Ajá, exactamente. ¿Cómo podemos ver que me quede más 15 y menos 15? Bueno, muy fácil. Me tiene que quedar la x solita. ¿Qué es lo que hago para que me quede aquí la x solita? Dividir entre 5 o factorizar un 5, ¿no? Para que me quede así. 5 que multiplica a x. Bueno, ¿qué es lo que hago para que me quede el más 3 sumado con la x? Pues ya una vez que factoricé, puedo sumar 3. Y ya tengo x más 3, ¿sí están de acuerdo? Bueno, pero al sumarle ese más 3, que está multiplicado por 5, estoy alterando aquí la desigualdad. Para no alterarla, pues lo que le sumé se lo voy a restar. Así como cuando vimos el completar cuadrados, lo que sume se lo tengo que restar. Entonces le tendría que restar el menos 15. Así, 5 por 3 es 15, menos este 15, pues me devuelve 0. Y con un 0 pues no lo estoy afectando. Bueno, y el resto se queda igual. Más 4 menos L. Y todo esto valor absoluto epsilon. Bueno. Ahora, ya que tengo esto, necesito que este coeficiente 5 sea un 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por un quinto. No es cierto, multiplicar ambos lados de la desigualdad por un quinto. De tal forma que si multiplico por un quinto de este lado, puedo reducir menos 15 más 4, menos 11, menos el límite, esto es menor que epsilon, sobre 5. Y entonces puedo multiplicar el quinto por este término y el quinto por todos estos términos que tengo en menos 11 menos L. Bueno, tomando entonces en cuenta eso, tendría x más 3 menos 11 más L sobre 5. Todo esto en valor absoluto y es menor que epsilon entre 5. Así es como me quedaría esta, al multiplicar por 5, esta expresión. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora recordemos que el entorno que habíamos comentado, que el entorno que planteamos en el dominio era este. Y lo que queremos es que estos dos sean exactamente el mismo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para que esos dos sean exactamente el mismo? Exacto, epsilon entre 5 sea igual a delta y en consecuencia 11 más L sobre 5 tiene que ser igual a 0 para que me quede dentro del valor absoluto única y exclusivamente x más 3. Pues despejo.
menos 11 y como nos da menos 11 pues es efectivamente el límite que acabamos de encontrar acá arriba o que calculamos previamente acá arriba. El límite de 5x más 4 cuando x tiende a menos 3 es igual a menos 11, que es el mismo que acabamos de encontrar aquí abajo. Voy a pintar otra vez la función, una función. Entonces, por ejemplo, esta. Y entonces, para que podamos establecer si un límite existe o no, vamos a definir lo que son los límites laterales. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, un valor a, al cual la variable independiente debe aproximarse, lo que le llamamos cuando x tiende a, es decir, cuando x se aproxima hacia un valor determinado, debo poder aproximarme tanto por la izquierda como por la derecha, de tal manera que en la función entonces esto se refleje como una aproximación por abajo como por arriba, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es conforme vamos recorriendo la variable independiente, vamos recorriendo también la gráfica de la función tal cual, de esta forma. Si x tiende a por la derecha, entonces me estoy acercando en la función por este lado. Si tiende por la izquierda, entonces me estoy acercando por la función por este otro, hacia el valor de f de a. O bueno, el valor de la función que se establezca, el valor al cual estamos llegando en la función. Bueno, eso me designa el concepto de lo que se conoce como el límite lateral. Bueno, el límite lateral lo que me establece es que yo puedo evaluar el límite de una función cuando x tiende a con un superíndice menos y decimos que en este caso es el límite lateral izquierdo. O que x tiende a por la izquierda. Y entonces, como contraparte, tendríamos el límite de f de x cuando x tiende a, pero en este caso con un subíndice más. Y es lo que le conocemos como el límite lateral derecho. Entonces, este es el primer límite cuando x tiende a por la izquierda y este es el segundo límite cuando x tiende a por la derecha. Eso es lo que le llamamos los límites laterales. Y entonces con estos dos podemos definir que el límite existe siempre y cuando sean iguales. De tal forma que el límite de f de x cuando x tiende a existe. Ahí está el símbolo de existencia, que es una E volteada. El límite de f de x cuando x tiende a existe siempre y cuando el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Si se cumple esta condición, pues eso quiere decir que el límite de la función existe. Ahora, aquí me hago una pregunta. ¿Existirá alguna función en la cual esto no se cumpla?
Exactamente, la función 1 entre x cuando x tiende a 0. Vamos a ver por qué. Bueno, la función 1 sobre x tiene la siguiente gráfica. Una rama de la función viene por aquí y otra rama de la función viene por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me voy acercando a 0, que es el punto donde voy a evaluar, me voy acercando por la derecha, eso quiere decir que el valor va a ir creciendo. Sobre el entorno que puedo definir, pues me voy hacia arriba. Pueden observar que la función se va hacia arriba. Entonces, de este lado puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, esta es la función 1 sobre x, pues comienza a hacerse grande, 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 más grande conforme me voy acercando a 0. Eso quiere decir que este límite, tradicionalmente le ponemos el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a infinito. En realidad tiende hacia infinito. No alcanza un valor de la función tal cual, porque infinito no es un valor, es solamente una idea. Entonces, el límite como tal podríamos decir que tiende a infinito. Ahora, ¿qué sucede si lo veo del otro lado? Me voy acercando a 0, pero por la izquierda, en lugar de por la derecha, me acerco por la izquierda y entonces tomo estos valores. ¿Y qué le pasa a estos valores conforme voy avanzando hacia 0? Pues resulta que ahí la función se va para abajo, es decir, se va a menos infinito. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, es igual a menos infinito, o mejor dicho, tiende a menos infinito. Aquí podemos obtener dos límites laterales, uno por la izquierda, uno por la derecha, cuando nos vamos acercando a 0. Díganme si estos dos son iguales. No, estos no son iguales porque uno de los límites se va a infinito y el otro de los límites se va en sentido contrario hacia menos infinito. Entonces, eso quiere decir que para esta función no existe límite cuando x tiende a 0. Entonces, aquí podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de manera completa de 1 entre x, pues no existe. Entonces, este es un caso en el cual los límites laterales no existen y al no existir, pues resulta que no existe el límite global. De hecho, ustedes observan que esa gráfica, la gráfica de 1 sobre x, le voy a subir un momento, no es como la de acá. Observen que en la de acá, en esta gráfica, no importa si me acerco por la izquierda o por la derecha, voy a llegar al mismo punto. Cosa que no sucede aquí. Si yo me acerco por la izquierda, me voy hacia infinito. Y si me acerco por la... No es cierto, si me voy por la izquierda, me voy hacia menos infinito. Y si me acerco por la derecha, me voy hacia más infinito. Entonces voy a dos lugares completamente diferentes. Por lo tanto, aquí no existe límite. A ver, vamos a ver un último ejemplo de límites laterales y le continuamos el día de mañana con este mismo tema de límites laterales para entonces comenzar a ver teoremas sobre límites y comenzar a resolver límites ya más de una forma más exhaustiva.
Ahí está. Entonces, me piden calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2. Y me dan una función f de x igual a x más 7 cuando x es menor que 2 y menos x más 5 cuando x es mayor o igual a 2. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de una función segmentada. Esta función tiene dos reglas de correspondencia en dos intervalos, para cada intervalo de manera diferente, ¿sí? Entonces, lo que aquí establecemos pues es una función segmentada. Estas son las funciones segmentadas y que una de ellas habíamos comentado era el valor absoluto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya vamos a cobrar un poquito más de importancia de las funciones segmentadas debido a los límites laterales. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pintar el intervalo. Aquí tengo 2. Si x es menor o igual a 2, va para acá. ¿Qué regla de correspondencia le estoy asignando? X más 7. Ahora, me dice x mayor o igual a 2, entonces aquí en morado sí lo voy a poner. Ahí creo que no se nota ese color. Ahí está. Aquí sí va a estar relleno. Y me dice x mayor o igual a 2, entonces va para acá. ¿Qué regla de correspondencia le estoy dando a este intervalo? Exacto, menos x más 5. Bien. Entonces, con este intervalo yo puedo calcular los límites laterales. Si calculo el límite lateral cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, entonces estoy calculando el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿De qué función? ¿Cuál es la que se encuentra a la izquierda? X más 7. Vale. Entonces, evalúo el límite. Ya aquí no lo vamos a calcular por definición. Aquí directamente ya podemos evaluar el límite evaluando a la función. Recordemos que un límite siempre lo podemos evaluar cuando esté definido dentro de la función. Si no está definido, entonces tendríamos que buscar la manera de salvar lo que se llama la indeterminación o un cociente que en un momento dado no existiese. Esto lo vamos a ver ya un poquito más a fondo el día de mañana. Entonces, si yo evalúo este límite, esto me quedaría como 2 más 7 y en consecuencia me quedaría 9. Voy a aplicar el mismo proceso, pero ahora el límite lo voy a evaluar por la derecha, es decir, voy a tomar el límite lateral en el intervalo que tienen ahí pintado en color lila. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, pues tendría que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿de qué función? Exactamente, menos x más 5. Y evalúo entonces la función en 2. ¿Cuánto me devuelve? Sería menos 2 más 5. Y entonces el valor de este límite es 3. Y aquí la pregunta, ¿estos dos
¿Son iguales? Pues no, exactamente no. Como los límites laterales no son iguales, entonces aquí podemos establecer que el límite de f de x cuando x tiende a 2, el límite de manera global, pues no existe. Me voy a dejar aquí para que puedan anotar. Y en un momento, ya para finalizar, pues nos pasamos a GeoGebra para ver qué es lo que sucede con este límite, ¿sí? Lo vamos a ver de manera geométrica y vamos a ver que existe por ahí un salto en la función que me impide calcular el límite global, o que me hace corroborar que efectivamente el límite no existe. A ver, entonces, voy a poner la primera parte de la función. La voy a denotar como f1 de x. Ah, pero necesito la condicional. A ver, si x es menor que 2, entonces la función que vamos a utilizar es f1 de x igual a x más 7, ¿no? Ah, no me deja ponerlo con este. Entonces, que quede así, x más 7. Bueno, vean que la función viene desde menos infinito y llega hasta 2. Aquí viene la otra parte de la función, que me quedaría si x es mayor o igual a 2, entonces la función que vamos a obtener es ¿qué? Menos 5, menos x más 5. Y ahí la tenemos. Entonces vean que efectivamente cuando llego por la izquierda, pues voy hacia 9. En cambio, cuando voy por la derecha, según me voy acercando a 2, en la parte derecha de la función, me acerco hacia 3, que es precisamente lo que habíamos encontrado. Dense cuenta que pues aquí existe un salto. Es como lo que les dije hace un rato. Si este fuese la planta baja y este fuese el primer piso, si yo me acerco a la puerta del edificio por la planta baja, por afuera, pues llego a la puerta. Pero si me acerco por el primer piso, pues no voy a llegar a la puerta. Podré llegar a una ventana, un balcón, o no sé, lo que sea. Pero no estamos llegando exactamente al mismo lugar. Esa es la razón por la cual el límite no existe. Un límite inexistente siempre se va a ver de esta forma, como si hubiese un salto en la función. Es lo mismo que nos sucedió hace rato con 1 sobre x, que teníamos un salto justamente en la asíntota x igual a 0, ¿sí?